A continuación, damos la bienvenida al doctor Antonio Durán, el expresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Adelante, doctor. Bienvenido. Buenas noches a todos los presentes a esta sesión plenaria con un tema muy importante y muy relevante en la salud pública actual, que es de cómo afecta la obesidad en la salud femenina. Queremos agradecer al doctor Antonio León, quien es el coordinador, moderador de este simposio, y también a los médicos que participan en este simposio, el doctor Hernández de Guatemala y el doctor Cerrotas de Panamá. El doctor Lévano hará la presentación del caso. Yo soy el que quiero presentar al doctor Antonio León, quien es especialista en gineco-obstetricia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es profesor auxiliar de ginecología obstetricia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, director médico en la oficina de OPTIN y directivo del comité de la Dirección Peruana de la American College of Obstetricia y Ginecología. Dejo con ustedes al doctor León. Buenas noches, colegas. Doctor Ciudad, muchas gracias por la invitación. Definitivamente usted ya mencionó, el tema que vamos a tocar esta noche es de bastante interés. Creo que generalmente la mirada la hemos puesto más en la parte obstétrica y las complicaciones que esto puede llevar al embarazo y al recién nacido. Pero esta noche vamos a tocar dos temas un poco diferentes, pero que son importantes tenerlos en cuenta, pues la obesidad es un problema de salud pública y una epidemia mundial. Y lamentablemente las repercusiones de este incremento de peso en las mujeres trae consecuencias en su salud. El primer tema va a estar a cargo del doctor Luis Hernández Guzmán, amigo de nosotros de Guatemala. Él va a hablar sobre menopausia, incontinencia urinaria y su relación con la obesidad. El doctor Hernández tiene un posgrado en endocrinología ginecológica en Miami, Estados Unidos. Él es el actual presidente electo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología de FLASOG. También presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala, de la sección del Colegio Americano. Y es maestro del americano en ginecología y obstetricia en FLASOG y maestro del americano en endocrinología ginecológica en ALE. También ha sido presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, el FLACI, y es actualmente un experto latinoamericano en climaterio y menopausia. Doctor Hernández, agradecemos muchísimo su colaboración con nosotros. Tiene usted 30 minutos para su presentación. Muchas gracias, doctor León. Muchas gracias al doctor Ciudad y a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes. Coincidentemente, esta es mi última conferencia del año y no quise dejar pasar esta oportunidad que ustedes me dan para hacer un pequeño homenaje de recuerdo a un gran amigo, seguramente de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia de Perú y de las diferentes asociaciones de América Latina, el doctor Dankers, que nos dejó muy recientemente y quien esta será la primera Navidad que pasemos físicamente sin él. Un abrazo y un saludo hasta donde se encuentre mi gran amigo, a quien recuerdo con mucho cariño desde hace prácticamente 30 años, cuando un poco jóvenes incursionamos en el campo del climaterio y menopausia, y él siempre fue un referente de climaterio y menopausia de Perú, muy activo en lo que es la federación. El tema que se me encomendó es sobrepeso, obesidad y su relación con menopausia y con incontinencia urinaria. No tengo conflicto de intereses, no trabajo para la industria farmacéutica, he sido conferencista para un regular número de laboratorios y de instituciones. No tengo conflicto de intereses para la realización de esta charla, sin embargo es importante reconocer que recibí apoyo de Novo Nordisk para actuar como conferencista en AMS. Disculpas, valga entonces la remembranza de un par de fotos de nuestro amigo el doctor Lucho Dankers. Tuve la fortuna de gestionar el diploma de maestro de la ginecología y obstetricia de América Latina para él en el reciente Congreso Latinoamericano de FLASOG de Paraguay,
y pues los homenajes se hacen en vida y creímos que era loable hacerlo, y por esa razón afortunadamente encontramos el apoyo de todo el comité ejecutivo y lo conseguimos. Les decía que no tengo conflicto de intereses, no trabajo para la industria farmacéutica y he sido conferencista para un sinnúmero de laboratorios farmacéuticos. Y comienzo mi presentación mencionando que para la Organización Mundial de la Salud, la obesidad y el sobrepeso es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y a propósito pongo ser perjudicial para la salud porque cuando hablamos ahora de obesidad y de sobrepeso no simplemente es belleza, no simplemente es estética. Tenemos que considerar importante mencionar y destacar que hay un sinnúmero de morbilidades y sobre todo de mortalidad que tienen mucho que ver con la obesidad. Hoy se sabe que los cánceres están asociados en un 40% de las veces con obesidad, esos cánceres diagnosticados en Estados Unidos. Y adicionalmente a eso, acorta la vida de los seres humanos entre los 20 y los 39 años, aproximadamente en 8 años, todos aquellos que tienen un índice de masa corporal de más de 35, y por supuesto si asociamos comorbilidad, morbilidad y mortalidad con obesidad y sobrepeso, tenemos que destacar que el exceso de peso es corresponsable de hasta aproximadamente 4 millones de muertes a nivel mundial en el 2015 y se atribuyen más de 300,000 muertes en Estados Unidos en el año 2014 por el tema de obesidad. De tal manera de que cuando nosotros hablamos de la misma, tenemos que considerar y reflexionar en el sentido de pensar que la obesidad, aunque aparentemente es un mal comer y una falta de ejercicio, ese estilo de vida, esta no es causada simplemente por el exceso en la comida. Estudios muy recientes documentan que hay un impacto genético en la obesidad y A. Heberbrand lo mencionaba en sus publicaciones del 2013 y del 2015. ¿Qué pasa en Perú? Encontré esta diapositiva con esta prevalencia por edad en adultos del 2012-2013, en donde vemos que en Perú, curiosamente, la incidencia y la prevalencia de obesidad es alta, pero si ustedes se fijan, comienza a aumentar, aunque entre los 30 y los 39 años hay un incremento ostensible entre los 40 y 49, transición menopáusica, y por supuesto entre los 50 y los 59, una de cada 4 adultos en esta edad tiene diagnóstico de obesidad con un índice de masa corporal de más de 30. Lo importante de complementar en este sentido es que cuando hablamos de obesidad tenemos que encontrar que hay una relación con el sobrepeso, con un sinnúmero de comorbilidades que ustedes ven en esta diapositiva y que simplemente yo me voy a permitir remarcar en 2 conceptos: incontinencia urinaria y por supuesto menopausia, enfermedad cardiovascular, hipertensión y todo el entorno que gira alrededor de esta patología, que la y la mortalidad de la mujer en la etapa del climaterio. Hablemos inicialmente de incontinencia urinaria, y cuando hablamos de la misma tenemos que pensar en que hay 3 tipos de incontinencia urinaria: la de esfuerzo, la urinaria de urgencia y la incontinencia mixta, que es una mezcla de estas dos, en donde la incontinencia urinaria de esfuerzo es una pérdida de orina que se sucede durante el aumento de la presión abdominal. Esto tiene una estrecha relación con sobrepeso y sobre todo con obesidad, porque vamos a darnos cuenta que junto a la incontinencia urinaria de urgencia, que no es otra cosa más que la contracción involuntaria del músculo detrusor, que está generalmente ocasionado por ese aumento de la presión abdominal, lo que nos lleva a la incontinencia urinaria. Cuando hablamos de prevalencia de incontinencia de la mano del índice de masa corporal, es fácil poder determinar en esta diapositiva de Wu
que nos muestra cómo a lo largo de un incremento en el índice de masa corporal, conforme este pasa de ser normal a ser definido como sobrepeso y como obesidad, un incremento en la incontinencia urinaria, sobre todo en aquellas mujeres que tienen presencia de sobrepeso y de obesidad. Sin embargo, es importante destacar que cuando hablamos de esta prevalencia, aunque es mucha y aunque es muy alta, generalmente la mujer no busca o no recibe la atención adecuada por un fenómeno, obesidad, sobrepeso, o por el otro, incontinencia urinaria. Y en este estudio de Minassian vemos que si esta gráfica, si esta barra azul es el 100% de las pacientes interrogadas, 2 de cada 4 tienen una incontinencia urinaria. Apenas 1 de cada 4 busca atención médica y lo que es peor, 1 de cada 4 recibe atención médica de todas las mujeres encuestadas. Estos son los factores de riesgo de incontinencia urinaria en las mujeres: embarazo, parto, histerectomía por debilidad en los ligamentos de sostén de la vejiga, edad por supuesto, pero en lo que nos concierne en esta oportunidad, sobrepeso y obesidad. Y es que en esta diapositiva del Noblet podemos encontrar la asociación entre el peso corporal y la incontinencia urinaria, en donde ustedes pueden ver cómo a medida que aumenta el índice de masa corporal, en distintos países aumenta también la prevalencia de incontinencia urinaria y una ratio de incontinencia urinaria que también va en incremento conforme aumenta el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal, que es un factor de riesgo independientemente de cuál sea la definición de incontinencia urinaria, aquí podemos ver los distintos tipos de la misma. Aquí podemos ver el índice de masa corporal cómo va para arriba y vean ustedes cómo un mix de la incontinencia urinaria de esfuerzo y de la incontinencia urinaria mixta va para arriba conforme incrementa el índice de masa corporal. Y si hablamos de la gravedad en cuanto a incontinencia que sea severa, que sea frecuente o que sea ocasional, independientemente de cualquiera de las 3 condiciones de incontinencia urinaria, estas van en incremento conforme aumenta el índice de masa corporal, siendo el parámetro de referencia la normal de 22-24 de índice de masa. En cuanto este aumenta a 25 a 29, aumenta la prevalencia y por supuesto cuando excede el 30 de índice de masa corporal, ya se dispararon los 3 parámetros de incontinencia urinaria, en donde obviamente debemos de contemplar, entre otras cosas, el tratamiento establecido para la misma, en donde los estilos de calidad de vida juegan un papel sumamente importante. Las recomendaciones de pérdida de peso van de la mano de diferentes instituciones que tienen que ver con urología. La Asociación Europea de Urología, NICE, la Asociación Americana de Urología, que coinciden en que, por un lado, es recomendable que los adultos con sobrepeso y con obesidad, que además cursan con incontinencia urinaria, deberían de perder peso y de mantener un índice de masa corporal entre 22 y 24. Y que aquellas, sobre todo mujeres que tienen índices de masa corporal superiores a 30, deberían de perder peso para encontrar una mejor relación entre talla y peso que nos lleve a una incontinencia urinaria adecuada. De tal manera de que cuando hablamos de los tratamientos para incontinencia urinaria, independientemente de cuál sea la definición o la causa de la misma, en lo que se refiere a estilos de vida, que deberían de ser estilos de vida mucho más saludables y que son el tratamiento de primera elección, ustedes ven reducción de líquidos, cafeína, bebidas gaseosas, vaciado cronometrado, educar a la vejiga que haya una micción periódica mucho más adecuada.
lo que juega un papel importante es reducir el índice de masa bajo de 25, lo que trae como resultado un beneficio para la pérdida para la incontinencia. Porque en esta diapositiva podemos ver el impacto de la pérdida de peso en las mujeres con incontinencia urinaria, en aquellas a quienes se les redujo un 5.5% de su peso completo, y vean ustedes cómo reduce la frecuencia de los episodios de incontinencia urinaria conforme va disminuyendo la proporción de peso en las mujeres que tienen la misma. Si nosotros vemos esta diapositiva de Ergosucara, nos damos cuenta en la línea punteada el grupo control y en la línea continua el grupo de pérdida de peso. En azul con incontinencia urinaria de un tipo, en celeste con incontinencia urinaria de otro tipo, y vean ustedes cómo en el grupo control, en donde no hay disminución de peso, se mantiene la constante de la incontinencia urinaria. Pero después de 6 meses de lograr esa pérdida de peso de aproximadamente el 9.4%, vean ustedes cómo disminuye ostensiblemente la media de episodios de incontinencia urinaria por 3 días. ¿Cómo resumimos esta primera parte de la presentación? Que la prevalencia de incontinencia urinaria va a aumentar conforme aumenta el índice de masa corporal, y que apenas 1 de cada 4 mujeres reciben tratamiento especializado para la incontinencia urinaria, y menos de ese 25% reciben indicaciones de bajar de peso. Que por supuesto el embarazo, el parto, la histerectomía, la edad avanzada y la entrada en menopausia son factores de riesgo para la incontinencia urinaria. Y hago especial énfasis en menopausia porque, como vamos a ver en la segunda parte, hay una relación directa que tiene que ver con el hipoestrogenismo de la menopausia, con obesidad, sobrepeso y por supuesto con incontinencia urinaria también. De tal manera de que podemos concluir con que la dieta y la pérdida de peso demuestran que junto al cambio en los estilos de vida y los parámetros terapéuticos que utilicemos se van a complementar para mejorar cualquiera de las incontinencias urinarias en la mujer. ¿Qué pasa en la menopausia? Comencemos definiendo lo que es menopausia y lo que es climaterio. Menopausia es un día, es un evento, es el último periodo menstrual fisiológico, es decir, la última regla de la mujer. Es decir, esto solo es el espejo que nos refleja el comportamiento hormonal por parte del ovario. Sin embargo, climaterio, que previene del griego climater, significa peldaños o escalones, es decir, es la transición entre la etapa reproductiva y la etapa no reproductiva de la mujer. Esto sucede como consecuencia del agotamiento del ovario, con la disminución de la actividad folicular, por supuesto con la atresia folicular, que nos lleva como característica el hipoestrogenismo en la mujer en la etapa de la menopausia. Los factores de riesgo para desarrollar obesidad en la menopausia están relacionados también con el estilo de vida, pero también con cambios fisiológicos, con cambios hormonales y con cambios psicológicos que mostramos en esta diapositiva. Si hablamos de factores psicológicos, tenemos que mencionar la edad, el decremento en la tasa metabólica basal, las causas secundarias propias de la etapa menopáusica, como son el hipotiroidismo, y mujeres que han tenido ovario poliquístico durante su etapa reproductiva, cómo esto influye negativamente en la menopausia. Si hablamos del factor hormonal, esa alteración en la producción de estrógenos y de la producción de andrógenos, la pérdida de la relación de estrógenos-andrógenos, produce también sobrepeso y obesidad. Tal vez importante destacar
los factores relacionados con los estilos de vida, es decir, el consumo excesivo de calorías, el consumo bajo de una dieta rica en fibras, el saltearse tiempos de comida, una deficiencia de vitamina D, una disminución en la actividad física y sedentarismo en una etapa tan importante como es esta etapa. Y por supuesto, los desórdenes psicológicos como depresión, ansiedad, angustia, irritabilidad, consumos de comida por ansiedad y por alteraciones metabólicas y emocionales, en donde podemos darnos cuenta cómo de la mano de todas estas alteraciones emocionales que se presentan por hipoestrogenismo nos pueden llevar a sobrepeso y obesidad, y de la misma manera como el sobrepeso y la obesidad nos puede contribuir con el hipoestrogenismo para alteración, entre otras cosas, en el metabolismo de la mujer. Si hablamos de los factores de riesgo para desarrollar obesidad, entonces, en la parte intermedia de su diapositiva ustedes ven esa transición menopáusica que nos lleva a un agotamiento, atresia y a depresión de los folículos durante la menopausia. Esto trae como resultado una alteración en la relación de los niveles de estrógenos y de andrógenos, un hipoestrogenismo con un hiperandrogenismo secundario, lo que nos lleva como resultado en esa pérdida de la relación de estrógeno-andrógeno a una acumulación, por un lado, de grasa abdominal, que es la mala, que es un riesgo para complicaciones cardiometabólicas que vemos más adelante. Y por el otro lado, ese desbalance en la alteración estrógeno-andrógeno que repercute en el balance energético de las hormonas, que son las que generalmente regulan los niveles de hormonas que producen el hambre, son las que nos llevan en la menopausia a experimentar alteraciones en las señales cerebrales de hambre, lo que lleva indirectamente a una mayor ingesta calórica y por supuesto a un aumento de peso. Todo se genera con una cada vez menos producción de estrógenos, que comienza con la transición menopáusica, pero que termina con la posmenopausia, en donde los niveles hormonales de estrógeno son extremadamente bajos. Vamos a encontrar entonces una disminución de la masa corporal magra, la mujer pierde su masa muscular, pero a cambio de eso gana masa corporal grasa, que es la mala, y esto guardémoslo en el disco duro para las siguientes dos diapositivas. Hay una disminución metabólica basal y una disminución en la actividad física que ya veíamos como consecuencia del agotamiento por el hipoestrogenismo, lo que todo nos lleva a un desbalance en el acúmulo calórico por una disminución en el requerimiento de caloría por menos gasto energético basal en la mujer en la menopausia. ¿Cuáles son las consecuencias del déficit estrogénico? Pues son todos aquellos síntomas que comprometen el confort de la mujer. Incendios, calores, bochornos, irritabilidad, insomnio, depresión, agotamiento físico, agotamiento mental. Pero además de esto, aquellas consecuencias permanentes a mediano y a largo plazo que nos llevan a enfermedad cardiovascular, entre otras cosas porque hay una redistribución de la grasa. En lo que compete a la conferencia en particular, estamos hablando de un déficit estrogénico que nos lleva a redistribución de las grasas y a enfermedad cardiovascular. Veamos cómo sucede. Si hablamos de redistribución de la grasa, ese hipoestrogenismo favorece que haya una disminución en la tasa metabólica en reposo. Esto nos lleva a una disminución, ya lo decíamos antes, del consumo basal de energía, lo que se traduce en un incremento de la masa grasa, de la masa mala, de la circunferencia abdominal, que idealmente debería de estar abajo de 88. Cuando incrementa la masa grasa hay una hipertrofia e hiperplasia del adipocito, lo que trae como resultado que todas las moléculas proinflamatorias
interleuquinas, aldosterona, factor de necrosis tumoral, angiotensina 2, angiotensina 1 y leptina, todas juntas nos lleven a un daño vascular y a un incremento en la enfermedad cardiovascular. Muy similar a lo que sucede con el compromiso y la complicación cardiopulmonar de la mujer que tiene COVID severo. Es decir, se alteran todas las moléculas proinflamatorias provocando daño vascular. ¿Ocasionado por qué? Por la hipertrofia y la hiperplasia del adipocito, secundario al hipoestrogenismo ocasionado por el agotamiento del ovario. Y adicionalmente a esto, la relación que guarda la leptina con la estimulación simpática que nos lleva a hipertensión arterial. Por el otro lado, ese sobrepeso nos lleva inicialmente a un aumento en la resistencia a la insulina, similar a lo que sucede con la mujer diabética. Esa hiperinsulinemia nos lleva a un aumento de los ácidos grasos, lo que trae como resultado, cuando hablamos del catabolismo de los triglicéridos, que haya una disminución. ¿Cuál es el comportamiento del colesterol bueno y malo, LDL y HDL? Que el colesterol HDL disminuye, el colesterol LDL aumenta, y como consecuencia de este complejo de la diapositiva nos lleva a una enfermedad arteriosclerótica con incremento de la enfermedad cardiovascular, solo por el hecho de haber incrementado su índice de masa corporal y tener obesidad o sobrepeso. ¿Qué sucede, por último, cuando hablamos de hipoestrogenismo por posmenopáusico? Tres condiciones y tres características importantes. Por un lado, el hipoestrogenismo nos lleva a una disminución en la globulina transportadora de hormonas sexuales, estrógenos bajos, pero aumento de testosterona libre, porque disminuye esa globulina transportadora de hormonas sexuales. Como aumenta la testosterona libre, recuerden si ustedes hipoestrogenismo, hiperandrogenismo, hay aumento en los efectos androgénicos, que son ¿cuáles? Modificación negativa del perfil de lípidos, con disminución de LDL, disminución de HDL, aumento de LDL, aumento del colesterol total y aumento de triglicéridos. Por el otro lado, recordemos que el único responsable de que el óxido nítrico favorable para la vasodilatación sea el estradiol. Al disminuir las concentraciones de estradiol, hay una disminución de óxido nítrico, lo que trae como resultado una vasoconstricción, hipertensión arterial. Y por si fuera poco, el hipoestrogenismo nos lleva per se a una injuria vascular y a una arteriosclerosis de la que hablábamos anteriormente, lo que trae como resultado un aumento del riesgo cardiovascular. Ojalá esto fuera lo único que sucede, pero si hablamos de peso y hablamos de resistencia a la insulina, el hipoestrogenismo nos lleva a un aumento de resistencia a la insulina que está ligado al incremento de peso, y estas dos condiciones a hipertensión arterial, aumento del riesgo cardiovascular. Y recuerden si ustedes la diapositiva que veíamos anteriormente, en donde el aumento de la resistencia a la insulina disminuye el catabolismo de HDL y LDL, modificando negativamente el perfil de lípidos. Si nosotros en esta diapositiva hacemos hincapié en número 1, hipertensión arterial y el aumento del riesgo cardiovascular, pero predominantemente encerramos en un círculo hiperlipidemia, encerramos en un círculo aumento de la resistencia a la insulina, encerramos en un círculo hipertensión arterial, y por supuesto tenemos que encerrar en un círculo ganancia de peso. Y estos 4 jinetes del apocalipsis, recordemos que necesitamos 3 de estos 4 para que nuestra paciente sea diagnosticada como síndrome metabólico, lo que definitivamente incrementa su riesgo cardiovascular. Todo esto no es nuevo.
todo esto ya lo sabíamos. El grupo de trabajo CAPRI de ESRE publicó en el 2012 que las pacientes con esta definición de sobrepeso entre 25 y 29 y la obesidad con índice de masa corporal arriba de 30 tienen obesidad que está asociada con toda esta comorbilidad que ustedes ven acá, pero particularmente con diabetes mellitus tipo 2 y con enfermedad cardiovascular. De tal manera de que cuando la Organización Mundial de la Salud habla de que la obesidad y el sobrepeso puede ser perjudicial para la salud de nuestras mujeres en menopausia, nosotros no debemos de pensar en estética y en belleza, debemos de pensar en salud y en vida, porque definitivamente esa acumulación anormal excesiva de grasa que nos lleva a sobrepeso u obesidad perjudica ostensiblemente la salud de nuestras pacientes en la etapa del climaterio. Muchísimas gracias por su atención y dejo aquí mi presentación para pasar después del doctor Cerotas a responder cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan. Muchísimas gracias, Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Doctor Hernández, muchísimas gracias por su presentación. La verdad es que nos ha dado mucha información que después vamos a terminar conversando. En la siguiente presentación tenemos al doctor Constantino Cerotas, amigo de nosotros también de la ciudad del país de Panamá. Él va a tocar el tema de obesidad en la edad reproductiva, básicamente la relación entre síndrome de ovario poliquístico y la fertilidad. El doctor Cerotas es doctor en medicina en la Universidad de Panamá, es especialista en ginecología y obstetricia, endocrinología ginecológica y reconstrucción del piso pélvico y cirugía robótica. El doctor ha sido fundador y presidente del Consejo Panameño de Osteoporosis. Es miembro del equipo que desarrolló las guías iberoamericanas del uso de la vitamina D en el año 2020 y también es experto latinoamericano en climaterio designado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio. Doctor Cerotas, agradecemos su presentación, tiene también 30 minutos. Su micrófono, doctor, está apagado. Su micrófono, doctor. Sí. Gracias por la presentación. Quiero agradecer al comité organizador y a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación de poder estar con ustedes. Y me uno a las palabras del doctor Hernández al principio sobre la tristeza que nos lleva a todos la sensible pérdida de nuestro amigo y compañero, el doctor Luis Dárquez. Entonces, hablaremos de obesidad y salud reproductiva en la mujer. Esta presentación no tiene conflicto de intereses, tiene el patrocinio de los laboratorios Novo Nordisk y he participado tanto en mesas como en reuniones informativas de diferentes miembros de la industria, pero no hay conflicto de intereses en la preparación de esta presentación. Nuestros objetivos: vamos a hacer el planteamiento de la insulinoresistencia como uno de los problemas de la salud de la mujer. Les comentaba que no hay conflictos de intereses en esta presentación y como objetivos vamos a presentar el planteamiento de la insulinoresistencia como uno de los problemas de la salud de la mujer. Presentar las diferentes alteraciones que la obesidad junto al síndrome de ovario poliquístico puede provocar en las mujeres, cómo mejoran las pacientes y daremos algunas conclusiones. Hablaremos sobre la sensibilidad a la insulina. Y si hay una diapositiva que yo quisiera que ustedes quedaran, es esta, en donde pueden ver cómo con cualquier aumento de peso de la paciente, la sensibilidad a la insulina va disminuyendo. Se convierte en significativo a partir de 27 y disminuye de forma importante. Pero eso no quiere decir que cualquier aumento de peso en una paciente no asociada a ejercicio es grasa y disminuye la sensibilidad a la insulina, o sea, aumenta la insulinoresistencia. Entonces, la sensibilidad a la insulina empeora con 4 situaciones: el paso de los años, el aumento de peso, la falta de ejercicio y los embarazos. Y a esto debiéramos de agregarle la herencia familiar. O sea, si tenemos una paciente
que su herencia familiar hay diabetes, hay hipertensión, hay hipotiroidismo, pues hay una sensibilidad a la insulina alterada y que fácilmente va a ser heredada a la paciente. Y si le agregamos estos 4 elementos, esa sensibilidad poco a poco va a ir dándonos síntomas. También es muy importante cómo con cualquier aumento, mujeres y hombres, la tasa de aumento del diagnóstico de diabetes en las mujeres es muy superior a la velocidad del hombre. Y vemos como índice de masa corporal de 22 a 23, o sea, una paciente sigue siendo delgada, tiene 3 veces aumentado su riesgo. Y si pasa de 22 a 24, que todavía sigue siendo delgada, tiene 4 veces el riesgo. Y cuando llega a 25, tiene 5 veces el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Y oficialmente, por índice de masa corporal, no es una paciente considerada obesa. Pero volvemos a lo mismo. Cualquier aumento de peso no asociado a ejercicio es grasa. Y por ende, aumenta la insulinoresistencia. Y tenemos diferencias importantes entre mujeres y hombres. Fíjense que mujeres contra hombres, la historia familiar es muy importante. Y por ende, la presencia de hipertensión arterial y diabetes mellitus es significativamente diferente en mujeres que en hombres, mientras que la presencia de hipercolesterolemia no es tan importante en las mujeres. Entonces, diabetes, hipertensión y la historia familiar, lo que genera una diferencia importante. Y desde la adolescencia nosotros sabemos qué paciente se nos va a enredar a la larga. Y esto es la irregularidad menstrual asociada a riesgo de enfermedad cardiovascular. Como factor de riesgo independiente, fue eliminado todo: peso, herencia, edad, otras comorbilidades, y solamente dejaron irregularidad menstrual y riesgo de enfermedad cardiovascular. Una paciente que es regular, pues tiene un OR de 1.0, usualmente regular, todavía se mantiene bien, pero la que es usualmente irregular ya tiene un 22% de riesgo significativo, y la que es muy irregular, un 53% de riesgo altamente significativo para enfermedad cardiovascular. Entonces, nosotros sabemos esto desde temprano. No podemos esperar a que, me sorprendió que se te subió la presión, me sorprendió que se te subió la glicemia durante el embarazo. Estos son pacientes que ya desde la adolescencia te están diciendo que van a tener posiblemente complicaciones asociadas a insulinoresistencia. Y hay 2 tipos de pacientes con ovario poliquístico. Lo que todo el mundo piensa que es la paciente obesa, que representa el 75% de los casos, y las pacientes delgadas con ovario poliquístico. Químicamente, las pacientes obesas son mucho más insulinoresistentes y clínicamente más prevalentes que las pacientes que son delgadas. Por eso, y aquí adelantándome un poco, el uso de metformina en pacientes delgadas con ovarios poliquísticos no tiene mucha repercusión en su bioquímica, ya que los verdaderos cambios están en las pacientes obesas. Y las pacientes obesas tienden a tener obesidad de segmento superior, mucho más hirsutismo, tienen disminución de la globulina fijadora de hormona sexual, lo cual hace que haya testosterona libre, androstendiona, oligomenorrea e infertilidad, y algunas cosas que nosotros podemos ver clínicamente en el paciente, como es la acantosis nigricans, que es el engrosamiento de los pliegues por insulinoresistencia. Entonces, vuelvo a repetir esta imagen porque esto es lo único que yo quisiera con lo que ustedes terminaran en esta presentación. Cualquier aumento de peso en una paciente no asociada a ejercicio es grasa y disminuye la sensibilidad a insulina, y después de 27 se torna significativo. Lastimosamente, la medicina moderna, basada en la evidencia de la cual yo creo, yo escribo y yo publico, siempre hablamos de significancia estadística, y para acá no hay significancia, pero ya hay un cambio en la paciente y hay que hacerle caso. La paciente está presentando algunos síntomas, a pesar de que no tiene significancia estadística los cambios en su momento. Entonces, esta es la típica paciente flaquita, nuestras hijas adolescentes o los 20 tempranos, que ella es flaquita y todo el mundo la ve flaquita, pesa 100 libras, con un perfil
efecto 21% de grasa corporal. Pero como la vemos flaquita, le decimos que tiene que engordar un poquito. Quiero que subas 15 libras. Y ese 15 yo no sé de dónde salió. Se le ocurrió a la persona que te lo está diciendo. Eso quiere decir que le estás agregando 15% de grasa a esa paciente flaquita porque no está subiendo de peso haciendo ejercicio. Ahora la paciente pesa 115 libras y tiene un 36% de grasa. Químicamente esa paciente está obesa. No la vemos redonda, que es lo que nos llama la atención, pero ella está obesa y empieza a tener cambios metabólicos que le van a alterar su estado de salud general, y en ginecología especialmente se ven estos cambios. Entonces, el aumento de peso con o sin ovario poliquístico lleva a un aumento de hirsutismo, a irregularidad menstrual, periodos ausentes o poco frecuentes, infertilidad, la obesidad como tal y el ovario poliquístico peor, acné severo, piel, grasa, especialmente grasa visceral en el centro, acartosis nígricas, como les había comentado, y una morfología de ovario poliquístico en el 80% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y quiero recalcar que el diagnóstico de ovario poliquístico no se realiza por ultrasonido. Lastimosamente, le ponemos o le quitamos el título a la paciente en la medida que el ovario se vea o no se vea poliquístico. Y la imagen poliquística de los ovarios se las puede dar otras patologías: hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperprolactinemia, anorexia, bulimia. Entonces tenemos que poner un contexto de la paciente, la imagen, si la tiene o no la tiene, con el resto de la clínica. Entonces, ¿qué factores contribuyen? Ya hablamos de la predisposición genética, el desequilibrio hormonal, un aumento de los andrógenos y andrógenos libres, la resistencia a la insulina, la obesidad como tal, la disfunción ovárica y las anomalías hipotalámicas hipofisiales. Entonces, esta hiperinsulinemia estimular ida y vuelta con la obesidad hace que a nivel del páncreas haya una resistencia a la insulina en el cuerpo, y esto lleva al hiperandrogenismo. Esta disfunción insulinémica y el hiperandrogenismo nos lleva a disfunción ovárica, y hay más andrógenos ováricos que promueven a que haya una alteración menstrual. Indirectamente, el hiperandrogenismo nos lleva a obesidad central, y el hiperandrogenismo provoca que en el hígado, hay una disminución de la globulina fijadora de esteroides sexuales, por ende hay más testosterona libre. Entonces es un círculo vicioso donde la paciente cada día está peor, y nos puede llevar a la larga a diabetes tipo 2 y a enfermedad cardiovascular. Entonces, hay una menor fecundidad en las pacientes porque hay una producción disminuida de LH-FSH, se pierde la pulsatilidad. El hiperandrogenismo es mediado por un incremento de la insulina, y entonces esta resistencia a la insulina hace que haya obesidad, ovario poliquístico, aumento de la insulina, disminución de la síntesis de globulina fijadora de hormonas sexuales, aumento de los esteroides ováricos, y terminamos con más andrógenos circulantes. Entonces, hay una elevada adiposidad, se convierten los andrógenos a estrógenos, LH-FSH disociadas, aumento de hiperinsulinemia, más andrógenos libres, más estrógenos, y hay una prevalencia de obesidad. En el hombre también hay cambios, hay una mayor conversión de andrógenos a estrógenos, disminuye la testosterona y disminuye la producción y capacidad de unión, la globulina fijadora de hormonas sexuales. En las mujeres, pues tenemos amenorrea o oligomenorrea, que es la base de la definición del síndrome de ovario poliquístico, infertilidad ovulatoria, un aumento de 3 veces en las posibilidades de aborto espontáneo. Una paciente de 15% pasa a 45%, una disminución en la respuesta a la medicación en los tratamientos de infertilidad, y lastimosamente muchísima gente que se dedica a la infertilidad empieza a bombardear a la paciente sin haber puesto en orden estos asuntos metabólicos que estamos conversando, y de 2 a 3 meses es suficiente. Hay una menor tasa de embarazos, hay un aumento del riesgo de aborto por la técnica de reproducción asistida, y la paciente tiene aumentado su riesgo de complicaciones en el embarazo como diabetes, hipertensión y cesárea. Entonces, a largo plazo,
plazo tenemos subfertilidad, complicaciones obstétricas, riesgo de enfermedad cardiovascular, preeclampsia, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, malignidades y complicaciones psicológicas. El cáncer, pues las pacientes tienen un riesgo casi 3 veces mayor en desarrollar cáncer de endometrio, pero es por la anovulación crónica, especialmente en pacientes con ovario poliquístico. Hay un posible aumento del riesgo de cáncer de ovario en mujeres con ovario poliquístico, pero no hay una asociación entre ovario poliquístico y cáncer de mama cuando sacamos a la obesidad de la ecuación. La obesidad sí aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces, el aumento del riesgo de infertilidad ovulatoria en mujeres es progresivo con la obesidad, ¿no? En la medida que va aumentando el peso, hay una infertilidad ovulatoria, o sea, la paciente puede estar ovulando, pero el ambiente bioquímico y metabólico endometrial e intraperitoneal no son los mejores. Las pacientes tienden a no embarazarse con facilidad. Y también hay menos tasa de nacimiento para los tratamientos de fertilidad, y es porque hay un aumento en la tasa de aborto. Entonces, el síndrome ovario poliquístico se asocia a infertilidad y un mayor uso de tratamiento. Nosotros podemos ver la prevalencia de infertilidad cuando comparamos ovario poliquístico con no ovario poliquístico. Cuando comparamos los índices de masa corporal, no importa el índice de masa corporal, la diferencia de la presencia del SOP es más que donde no hay SOP. Y el uso de las hormonas de fertilidad en pacientes con SOP es altamente significativo versus pacientes sin síndrome de ovario poliquístico. También las pacientes tienen aumento en las complicaciones obstétricas. Si ya ustedes saben que la paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico, si ustedes saben que la paciente es obesa, si ustedes saben que es relativamente irregular, si ustedes saben que tiene la genética familiar de diabetes, hipertensión y hipotiroidismo, ustedes tienen una bomba de tiempo en sus manos. Esto hay que intervenirlo temprano. Hay que controlarle el aumento de peso. Hay que trabajar con la nutricionista. Hay que mejorarle la calidad de los alimentos. Y tiene que hacer ejercicio. Ya esa paciente subió por adelantado de peso lo que puede y debe subir durante el embarazo. Entonces su ventana de aumento es muy limitada y hay que explicárselo así. Entonces, las pacientes con ovario poliquístico tienen aumentado el riesgo de diabetes del embarazo, aumentado el riesgo de preeclampsia y aumentado el riesgo de los prematuros. Entonces, la diabetes gestacional y la preeclampsia, nosotros sabemos qué hay que hacer con ellas. Básicamente, terminar el embarazo de alguna forma. El negocio de tener un prematuro no es negocio. Entonces, esto hay que hablarlo desde la primera cita de la paciente, que tengamos un control metabólico exhaustivo durante el embarazo. Yo tengo pacientes que han subido entre 5 y 10 libras en el embarazo, bien llevada su alimentación, pacientes hipertensas, diabéticas tipo 2, que quedaron embarazadas, suben de 5 a 10 libras en el embarazo, terminan su embarazo y al mes tienen 30 libras menos que cuando empezaron el embarazo, agregándole la lactancia exclusiva. Entonces ya la paciente ya no es hipertensa y no es diabética, por lo menos no tiene los valores bioquímicos o de signos vitales que lo acompañan. Es muy importante hablarle a las pacientes, gastar saliva, como yo le digo a veces en las presentaciones y a las pacientes. Entonces, el estilo de vida es muy importante. La paciente debe perder peso entre 5 y 10, y algunos hablan de hasta 12% de peso. Se puede agregar píldoras anticonceptivas para la regularidad menstrual y la metformina se puede utilizar. El hiperandrogenismo se puede manejar con antiandrógenos, o sea, bajar de peso, hacer ejercicio y usar antiandrógenos como algunos anticonceptivos. Metformina oficialmente no está indicada para el tratamiento de síndrome ovario poliquístico, pero nosotros sabemos que es un regulador de la función insulínica y hay diferentes cosas que podemos hacer para resolver el problema de infertilidad. Entonces, los cambios en la pérdida, los cambios asociados a la pérdida de peso son básicos.
nosotros vemos como una paciente que no logra bajar de peso, sus ambientes metabólicos no tienen una diferencia significativa después de un año. Pero aquellas pacientes que lograron disminuir de peso al año tienen una disminución significativa en la testosterona, en la globulina fijadora de hormonas sexuales, en la testosterona libre, en la LH, que es la que mantiene los picos tónicos de estimulación ovárica, en la relación LH-FSH y en la amenorrea y oligoamenorrea. Obviamente no hay diferencia en la D-sulfato, que es suprarrenal, en la androstendiona, que la mitad es suprarrenal, y la FSH como tal, que no tiene tanto que ver en la fisiopatología, sino más la producción tónica de la LH. O sea, el aumento de peso significativo logra cambios significativos metabólicos al año de la paciente. Y nosotros no tenemos que esperar un año para ver esto. Con 3 meses bien llevados, la paciente ha perdido entre unas 10 y unas 15 libras de peso, lo cual mejora mucho su ambiente bioquímico. Incluso muchas logran embarazarse espontáneamente. Entonces la pérdida de peso mejora los niveles de insulina, disminuye la resistencia a la insulina, disminuye los niveles de andrógeno, puede lograr que sea cíclica menstrualmente, puede ovular, incluso puede embarazarse, mejora el resultado psicológico de las pacientes, mejora los factores de riesgo y reduce el hirsutismo, acné y afectaciones cutáneas. Los niveles de insulina y la pérdida de peso nosotros podemos ver antes y después de las dietas cómo disminuye la insulina y durante el test de insulina. Y también podemos ver el valor del OMA, cómo disminuye en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Los niveles de andrógeno, tanto testosterona libre disminuye como la globulina fijadora de hormonas sexuales aumentan y disminuye de forma significativa los niveles de testosterona. La pérdida de peso mejora la fertilidad en las pacientes. En aquellas pacientes sin pérdida, con metformina más que sin pérdida con metformina, y aquellas pacientes sin metformina con pérdida y sin pérdida de peso. O sea, la pérdida de peso lleva a mejoría, y en aquellas pacientes que logramos que puedan utilizar metformina, sus resultados son incluso mejores. La pérdida de peso mejora la fertilidad de mujeres con obesidad y sobrepeso. Si con la bajada de peso con metformina y sin metformina las ayuda, y aquellas pacientes que no lograron bajar de peso, en esta otra imagen vemos que su número de ovulaciones pues no mejora de forma importante. Quiero traerles acá también esta gráfica como el aumento del peso empeora la presencia de hirsutismo. ¿Ok? Entonces, en la medida que echamos el peso para atrás, el cambio de la escala de Ferriman-Galloway es mayor, o sea que disminuye el hirsutismo de la paciente, solamente con reducción de peso. Entonces, como conclusiones, la obesidad, la insulinoresistencia y el síndrome de ovario poliquístico son problemas importantes en las mujeres. Su control debe ser temprano. La paciente debe entender la relación insulinoresistencia-salud. Y créanme que en la primera cita gasto el tiempo necesario para que la paciente se lleve el concepto de que tiene que controlar su peso, no porque se ve mal o porque está gorda, no. Su sistema de salud está siendo afectado. Hay muchas herramientas para lograr bajar de peso y tener mejoría metabólica. La obesidad, la insulinoresistencia y el síndrome ovario poliquístico afectan capacidad reproductiva y toca intervenir y mejorar la salud y la calidad de nuestras pacientes. Cuando ustedes le comentan a la paciente que tiene la piel más grasosa que antes, que tiene más caída de cabello, que está empezando a subir de peso y más en la barriga que en las caderas, si tiene algo de estrías, si tiene algo de acantosis nírica, si empieza a hacer apnea del sueño, despierta en las noches o ronca, si amanece cansada, si tiene dolores de cabeza a media mañana o a media tarde, si tiene somnolencia, o sea, sueño después del almuerzo, si tiene ganas de acostarse más temprano en las noches porque siente que necesita dormir más a pesar de que no descansa, si tiene disminución de la libido porque tiene cansancio
a la hora de querer tener relaciones. Ustedes les comentan esas cosas a las pacientes y créanme que van a hacer que la paciente coja conciencia, porque por fin alguien les está diciendo cómo se sienten en datos clínicos que no tienen una repercusión en los laboratorios, que probablemente le están saliendo bien y todo el mundo le ha dicho que ella está bien. Entonces toca intervenir y mejorar la salud y la calidad de vida de nuestras pacientes. Con eso quiero terminar mi presentación. Doctor Celotas, muchísimas gracias por su presentación. La verdad que ha sido muy ilustrativa. Y a ambos médicos, el doctor Armando, por favor, se puede conectar. Quiero hacerles una pregunta. Primero un pequeño comentario sobre la obesidad. Lo mencionó ambos que por encima de un IMC de 30 hablamos de obesidad, pero cada vez tenemos más subgrupos, ¿no? La obesidad mórbida, la obesidad extrema, y por lo menos para mí ya no es raro ver una consulta IMCs por encima de 40, ¿no? 43, 45, 47. Entonces, ¿cómo enfocan? Yo mencioné al doctor sin invertir tiempo, pero ¿cómo enfocan? En una manera práctica, ¿cómo le tocan el tema a la paciente? Porque puede ser un tema bastante delicado, ¿no? Decirle que es obesa y sobre todo decirle la magnitud de su obesidad, ¿no? ¿Cómo lo harían en la práctica cotidiana? En el caso del climaterio no es tan complicado, porque el problema del peso lo lleva a la paciente, generalmente. Que son pacientes que llegan y le dicen al médico o le dicen a uno, estoy haciendo lo mismo, estoy comiendo lo mismo y sin embargo estoy subiendo de peso. La respuesta es, probablemente estaba haciendo lo mismo y estaba comiendo lo mismo, que no quiere decir lo estaba haciendo bien, pero estaba produciendo estrógenos. Y los estrógenos, la normoestrogenemia, era la responsable de que metabólicamente se mantuviera en condiciones óptimas y adecuadas. Entre otras cosas, por lo que ya mencionábamos, no hay una disminución de las globulinas transportadoras de hormonas sexuales, no hay un aumento de los andrógenos, es decir, es una paciente que metabólicamente en etapa reproductiva se encuentra en condiciones óptimas. Yo creo que los que estamos aquí, que vemos mujeres en climaterio, nos encontramos a menudo con dos tipos de pacientes. La que llega con disminución de la libido y la que llega con incomodidad con su peso. De tal manera de que abordarla en cuanto a que su metabolismo se volvió más lento, en cuanto a que su baja de estrógenos es la responsable, entre otras cosas, de por uno o por el otro lado sobrepeso y obesidad, es algo muy fácil de tocar, tan fácil de tocar como que la paciente casi que desde la primera consulta, tal vez más que reponer las hormonas que ya no produce, lo primero que le pide a uno es opciones terapéuticas para bajar de peso. Y por supuesto que es una muy buena alternativa, sin embargo sabemos que a la mujer en la etapa del climaterio hay que manejarla de una manera holística, de una manera integral. Y si bien el sobrepeso y la obesidad es un factor importante que condiciona esa calidad de vida, todos los demás factores que van en torno de la mujer en la etapa del climaterio juegan también un papel importante. ¿Y por qué no decirlo? Toda la sintomatología que no complica su salud, pero que sí complica su confort y su calidad de vida porque se siente incómoda y se siente molesta. Entonces, en mi primera consulta en la etapa del climaterio, entre otras cosas, yo saco circunferencia abdominal, aparte de pedirle todos sus exámenes de laboratorio. En el primer examen físico veo cómo está su examen ginecológico, su examen de mamas, su circunferencia abdominal, que debería de estar abajo de 88, y si no, ahí comenzamos el plan educacional. Y por supuesto le saco su índice de masa corporal de una vez para saber en qué punto de partida estamos para comenzar con el seguimiento, con el diagnóstico y, lo que es más importante, con el tratamiento. Mira, lastimosamente el doctor Hernández y yo tenemos un poco de sesgo
la hora de hacer nuestras recomendaciones, porque las pacientes llegan a nosotros sabiendo que tienen un problema y probablemente han dado vuelta por todos lados y no han podido resolver. Entonces, si el doctor Hernández le dice a una paciente que se tire del balcón, yo creo que se va a tirar, él tiene esa fuerza de convencimiento. Pero la pregunta, la parte más difícil es cómo el generalista, el médico general, el médico familiar, el ginecólogo general, le habla de esto a la paciente. Ya cuando llegan donde mí, ellas saben que tienen un problema y lo que yo le diga lo va a hacer. Generalmente, y siguiendo la misma línea del doctor Hernández, las pacientes empiezan a tener una serie de cambios que si no se los preguntas, no van a surgir en la conversación. Entonces, lastimosamente se hacen las consultas muy cortas, se les pide el PAP y ya, pero si no le preguntas a la paciente si ha subido de peso, si no ha dejado de hacer, si ha dejado de hacer ejercicio, si siente que la cara está más grasosa, si siente que se le está cayendo el cabello, si se ha brotado la cara un poco más que antes. Si no haces esas preguntas, no va a surgir una necesidad de tu lado de poder hablarle de un aumento de peso, fuera de que, bueno señor, usted vino para su PAP, pero la veo un poco gorda, tiene que bajar de peso. Entonces, ¿qué queda en el medio? No queda nada, pero si dentro del interrogatorio que uno le hace a los pacientes incluye estos datos, va a surgir la conversación de que probablemente hay que trabajar con el peso de la paciente y por ahí yo la abordaría, ¿no? Yo les comentaba esto porque, claro, es cierto, y yo hago una conducta más general, particularmente es una recomendación calcular el índice de masa corporal desde el inicio y enfrentar muchas veces a la paciente a esa realidad, ¿no? Porque se tiende a normalizar el sobrepeso y se tiende a normalizar incluso la obesidad. No sé si en sus países utilizan esta palabra, pero en el Perú las chicas tienden a decir que están llenitas, ¿no? No dicen que están gorditas, suena muy fuerte, y obesas menos. Entonces, particularmente, calcularles el IMC desde el inicio y enfrentarles con un número y explicarles qué significa, creo que es un buen punto de partida. Y lo otro es, creo que las recomendaciones son también hacer metas fáciles de cumplir de inicio, no metas muy agresivas, porque si no se van a desanimar en el camino. Y claro, lo mencionaron, el manejo multidisciplinario para poder convencernos, llegar a especialistas como ustedes, donde claramente entiendan que tienen un problema. Con respecto a la normalización también, creo que entramos en un terreno que se podría decir como discriminación, cuando no se les brinda a las mujeres obesas los servicios que deberían tener, versus tratar de insistir o demostrar en que esa nueva condición no es una normalidad, ¿no? Creo que también eso es un punto que deberíamos trabajarlo de alguna manera. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Ahora hay sillas cada vez más grandes, hay ropa cada vez más grande, y se normaliza como que el derecho a una persona obesa a poder acceder a muchos servicios públicos, versus la fuerza que deberíamos tener para poder explicarles que eso no es una normalidad. No sé si tienen algún comentario al respecto. Realmente es un problema y es un estigma. Realmente deberíamos de poder hablarlo más abiertamente y presentar evidencias de cambios clínicos. Ahí es donde la persona se va dando cuenta de que tiene un problema. Mira, las nutricionistas saben que el 90% de sus pacientes que acuden a cita son mujeres, y un número importante de ellas no va a lograr la meta porque su motivación no es por enfermedad, es por apariencia. Saben que el 10% de los que sacan citas son varones, y los varones tienden a tener mejores respuestas porque tú vas porque sientes que estás mal y estás enfermo y tienes que hacer algo. Entonces, en la medida que tú le puedas demostrar a la paciente que está presentando una serie de síntomas
que se los mencioné al final de la charla. Eso puede ser un convencimiento, a la paciente para que pueda entrar en el sistema. Y lastimosamente la obesidad es manejada abiertamente como una debilidad emocional de la persona. O sea, que no tienes fuerza de voluntad suficiente para poder trabajar. Y entonces eso también denigra a los pacientes, ¿no? Sí, para ambos también la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia ustedes ven en su práctica o que está descrito una paciente tiene que recurrir a las cirugías bariátricas para poder controlar el problema de la obesidad? Su micrófono, doctor Hernández, está apagado. No le escuchamos, doctor Hernández, su micrófono está apagado. A ver. Ahora sí, perfecto, gracias. Perdón, me aparecía encendido acá, pero ok. Le decía que el problema de la cirugía bariátrica es el costo. Y en Guatemala es un costo muy alto que se vuelve generalmente una limitante para opción terapéutica, en donde si uno tiene que recurrir a algún tipo de tratamientos para bajar de peso, que en el caso mío, que hago mucho climaterio y menopausia, generalmente me voy primero por la terapia hormonal de la menopausia, por la terapia estrogénica, generalmente con progestinas derivadas de drospirenona, que tienen efecto antimineral o corticoide, etc. El primer paradigma que hay que romper con ellas es el que traen de todas sus amigas. No uses hormonas porque vas a subir de peso. Y el convencimiento es al revés. Usa hormonas porque si no vas a subir de peso. Claro, no puedo generalizar, pero digamos en términos generales uno debe de ir por ese lado. Por todo lo que hablábamos de los cambios metabólicos que el hipoestrogenismo lleva y la reposición de los estrógenos en el regreso de toda esa alteración metabólica. Pero la cirugía bariátrica, yo les diría que en mi práctica diaria, y que veo mucha paciente en etapa del climaterio, como opción terapéutica utilizada por mis pacientes, podrá ser menos del 10%, menos del 10%. Buscan otras opciones, buscan que se les dé tabletas para bajar de peso, buscan opciones médicas para que le quiten ansiedad, para que le queme grasa, para que le quiten el apetito, pero la cirugía bariátrica como tal no es una opción de las más frecuentes en mi práctica diaria. No, igual acá, y probablemente las que operan tienden a ser mujeres más jóvenes que las señoras ya arriba de los 40 años, por varias razones, ¿no? Pero tienden a ser las mujeres más jóvenes, más que las pacientes en la perimenopausia, como comenta Luis. Hay un factor agregado, y es que a todas aquellas pacientes que tienen cirugía bariátrica, hoy por hoy los cirujanos bariátricos ya les están dando medicamentos complementarios para bajar de peso. Es decir, ya no se van solo por la cirugía bariátrica, sino se van por medicamentos como los que están al alcance de la mano en la actualidad, en donde entonces se vuelve un tratamiento todavía un poco más oneroso. Cuando hablan de equipo multidisciplinario, ¿consideran ustedes la participación de un psicólogo o una psicóloga? Definitivamente necesitas eso. Aquí en nuestro país hay un par de grupos que hacen cirugía bariátrica que tienen un equipo multidisciplinario. O sea, no es solamente que te operan y te vas. Te ve la nutricionista, te ve el psicólogo, porque realmente es un proceso muy drástico que la persona tiene que estar preparada para lo que viene y emocionalmente tiene que apuntarse todo lo que tiene que hacer. Y sí lo debe hacer. Incluso en las pacientes normales que tenemos en la clínica, nosotros nos apoyamos muchísimo con la nutricionista y hasta cierto punto hay algún aspecto de psicológico
en ese tipo de consulta, y si la paciente lo necesita, pues hay que apoyarla más, ¿no? Perfecto. Ok, doctores, les quiero agradecer mucho su participación. Voy a pasar la conducción al doctor Ciudad para cerrar esta sesión. Antes de eso, quiero también agradecerles por la mención que han hecho a nuestro amigo Lucho Dunker. Les agradezco mucho por ello. Buenas noches, doctor Ciudad. Buenas noches. Buenas noches. Realmente interesantísima esta sesión científica de una gran relevancia realmente en salud pública y en beneficio de todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias a doctor Cerota, muchísimas gracias a doctor Hernández, muchísimas gracias a doctor Levana por la excelente coordinación y interacción de esta mesa, y le deseamos una feliz Navidad y un maravilloso año por venir. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, saludos.